Me alegra que me acompañe en la continuación de este estudio sobre la salvación. Le he dicho repetidas veces, muchas veces, es un regalo imperdible del autor y consumador de nuestra fe. Esa frase que creé me encantó, porque es la verdad, describe lo que es la salvación. Escuche el principio con que quiero iniciar esta enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación es el plan perfecto del único Dios santo y para salvar a los seres humanos imperfectos y pecadores. Debido a que Cristo ejecutó el plan con perfección, nos entrega por su gracia la maravillosa salvación. El primer versículo de Romanos nos muestra la gran vocación de Pablo y la seria responsabilidad que recibió de Dios cuando dice que debía predicar el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Su declaración, mas el justo por la fe vivirá, ha permitido entender que la salvación depende totalmente de Dios. Y Pablo no deja dudas con respecto a que la salvación, es decir, la obra de Dios que permite que los seres humanos tengan una relación correcta con Él, que le permite tener vida eterna y que tengan una relación correcta con sí mismo y con los demás para vivir la vida fructífera y realizada que solo se consigue viviendo para la gloria de Dios, que es la razón que Dios tuvo para nuestra existencia. Preguntar a Pablo acerca de la relación de la salvación con el bautismo es una buena pregunta, porque él sí tiene clara la película y nos puede comunicar la verdad. Hablemos de eso. Pablo, la salvación y el bautismo. No olvide que estamos contestando esa pregunta. Estoy contestando que el bautismo no es necesario para la salvación. Escuche este principio. Nadie como Pablo vivió la difícil experiencia de abandonar su antigua manera de vivir, renunciar a su fe, aceptar al único Salvador y seguir sus instrucciones con alegría y determinación y valor. Al aceptar la nueva fe, estuvo dispuesto a dejar todo por seguir a su único y suficiente Salvador. ¿Es eso lo que usted está experimentando? ¿Usted desea servirle al Señor? Qué difícil experiencia de conversión tuvo Pablo. Su experiencia nos muestra que el bautismo es un signo de su fe, un signo de su sincero arrepentimiento, que son las condiciones para la salvación. Pero no que el sincero arrepentimiento y su fe, además, necesitaban del bautismo para completar la obra de salvación. Porque eso no es lo que la palabra del Señor enseña, aunque hay pasajes que parecieran sugerirlo. Quienes creen que el bautismo limpia los pecados argumentan que Pablo no fue salvado en su experiencia en camino a Damasco, sino en su encuentro después, el encuentro con Ananías, y después de seguir sus instrucciones. Eso es lo que ellos dicen. George de Hoff argumenta lo siguiente: que los pecados de un pecador son lavados cuando es bautizado. Uno no podría creer en la Biblia sin creer en esta verdad, porque su argumento es a favor de esto. Dice, este versículo no enseña que el agua lava los pecados. Simplemente dice que los pecados son lavados cuando la persona es bautizada. No dice que lava esto los pecados, simplemente nos dice que cuando estos pecados son lavados, somos bautizados. No es la conclusión. La conclusión sería que el perdón de los pecados, según este autor de Hoff, sería el resultado tanto de lo humano como de lo divino. Que Dios lava los pecados por la sangre de Cristo, y esa sería la obra divina, pero según él, solo cuando uno es bautizado en agua, describe la obra humana. Todo indica, queridos, al estudiar lo que Pablo enseña,
que Pablo sí fue regenerado en el camino a Damasco. Pablo dice, por ejemplo, lo siguiente cuando está contando su testimonio. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Él se encontró con Cristo y tuvo una revelación directa de Él. Es decir, el Evangelio no le fue presentado más tarde por Ananías, sino antes de eso y directamente por Cristo. Eso es lo que enseña. Pablo ya había sometido su fe en Cristo, pues por eso pregunta qué debe hacer. Ahora, examinemos que Pablo fue lleno del Espíritu antes de su bautismo con agua, porque fue el Espíritu Santo el que lo regeneró. No puede existir regeneración sin la acción del Espíritu Santo. Solamente la obra del Espíritu Santo puede regenerar. Este es el relato bíblico. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego de este encuentro con Dios, se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Hechos 9, 17 y 18. Nos ayuda a contestar esta pregunta realizándonos otra pregunta. ¿Somos justificados antes, en o después del bautismo? ¿Somos regenerados y unidos a Cristo antes, durante o después del bautismo? Nosotros recibimos la salvación antes del bautismo. Nuestro proceso hacia la redención de todo nuestro ser está en proceso, está sucediendo ahora. Y finalmente seremos totalmente transformados en el futuro cuando tengamos cuerpo nuevo. Definitivamente, como hemos estudiado, la salvación la recibimos exclusivamente solo por la fe, exclusivamente solo por medio de Cristo, exclusivamente solo por la gracia de Dios. Y esto es revelado exclusivamente en las Sagradas Escrituras, las inerrantes Escrituras, y somos salvados para la gloria de Dios exclusivamente, y nada de lo que agreguemos añade algo a la obra terminada de Cristo. Ni un 1%. Solo le recuerdo algunas escrituras. Pablo asegura: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Hay solo un Dios, dice, y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Romanos 3, 22 y 30. También agrega: pero la gente es considerada justa por sus acciones, no dice, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Romanos 4, 5. Escribiendo a los Gálatas les afirma: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Gálatas capítulo 2. Y escribe a los Efesios las mismas verdades. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, no cuando fueron bautizados.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Nada pueden agregar. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, dice Pablo. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2, 8 y 9. ¿No está convencido todavía? Pablo en su sermón a los hermanos de Antioquía dice: hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Hechos 13, 38 y 39. Me encanta lo directo, lo seguro del apóstol. El bautismo no es necesario para la salvación, pues si fuera esencial, no dude que repetidamente sería mencionada su esencialidad, tal como repetidamente es mencionada la justificación exclusivamente por la fe. Las dos cosas irían juntos. Pedro mencionó el bautismo en su sermón, ¿recuerda? En el día de Pentecostés, Pedro predicaba y dijo estas palabras: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. Pero note, Pedro no se está contradiciendo. No entrega el mismo mandato cuando predica un buen mensaje en el templo, en Hechos 3, 12 al 26. Si el bautismo fuera esencial, estaría permanentemente, constantemente ligado al arrepentimiento. Y lo único que está ligado constantemente, permanentemente, es el arrepentimiento con el perdón de los pecados. Note lo que dice Pedro. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. No, Pedro no se está contradiciendo. Es muy interesante que el gran apóstol Pablo, aquel apóstol que escribió más que ningún otro discípulo en las Escrituras, nunca haya mencionado el bautismo en agua como parte de sus presentaciones del mensaje único del Evangelio. ¿No le parece extraño? Si fuera esencial, ¿Pablo no lo hubiera dicho? Pablo hace la diferencia entre el Evangelio de la salvación y el bautismo, porque este no es para salvación, sino él lo diría, y más bien hace la diferencia diciendo, note, pues Cristo no me envió a bautizar, dice Pablo, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Solo el poder de Cristo, solo la salvación, solo el Evangelio, dice. ¿Puede creer que si fuera esencial el bautismo para la salvación, que Pablo diga, yo vine a predicar el Evangelio, no vine a bautizar? Aunque este acto es esencial para que ustedes sean salvos, yo no vine a bautizar. ¿Diría eso Pablo? ¿Cómo podía Pablo decir que él había sido enviado a predicar el Evangelio, pero no a bautizar, si este fuera esencial para la salvación? No es posible. Si el bautismo es necesario para la salvación, ¿cómo se le podría haber ocurrido a Pablo decir lo siguiente? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, sino a Crispo y Gayo. 1 Corintios 1, versículo 14. ¿No le parece? Ponga atención a esta clara enseñanza, a esta forma concisa e integral que tiene Pablo sobre su forma de presentar la buena noticia. Note lo que dice. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto, todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que
los salva a ustedes. Es la buena noticia, es el evangelio, el mensaje que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Es esto, dice Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. Cuando estudiamos, queridos, lo que enseña Pablo, es claro darse cuenta que él trata el bautismo como una expresión de nuestra fe, no como esencial para nuestra fe. Y entonces el bautismo no nos une a Cristo. El acto decisivo que nos une a Cristo es la fe y se expresa exteriormente en el bautismo. Por eso me encanta lo que Pablo escribe. Escuche con atención. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, no debido a que creyeron y se bautizaron. Colosenses 2, 11, 12. La sepultura con Cristo en el agua y la resurrección con Cristo en el agua no son actos que nos unen a Cristo. Es la fe lo que nos une a Cristo y que expresamos en el bautismo. Pablo presentó la idea de la circuncisión allí en el pasaje de Colosenses. Observe lo que dice en Romanos capítulo 4 ahora. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Basados en esta declaración podemos realizar una buena analogía, una comparación que nos permite entender también el bautismo. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que tenía por la fe, y esto ocurrió, el sello, cuando él era la fe antes, cuando era incircunciso la fe. El propósito era hacerlo padre de todos los que creen sin ser circuncidados, y para que la respuesta es para que también a ellos les sea contado por justicia. Pensemos en esto como una analogía. No que se está hablando de lo mismo, son dos cosas distintas. Pero podríamos decir entonces que el bautismo es una señal de una justicia que tenemos por la fe antes de ser bautizados. Esa justicia la tenemos por la fe, por la unión con Cristo, pues Él nos hace justos delante del Padre. Abraham, de la misma manera, recibió la señal de la circuncisión, pero no para que tenga fe, sino porque fue declarado justo por la fe antes de ser circuncidado. Somos justificados en el primer acto de la fe en Cristo, que es la fe salvadora, la fe que es genuina, y luego sigue el bautismo en aquellos regenerados genuinos. Observe lo que dice Hechos 22:16. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, quedas limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Si algunas personas, por ejemplo, en la versión Reina Valera 1995, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pareciera decir que
al bautizarse lava sus pecados. No dice bautízate para lavar tus pecados, sino que quedarás limpio de tus pecados al invocar el nombre de Jesús, porque el bautismo es la expresión externa de invocar el nombre del Señor con fe. No recibimos la justificación ni nuestra unión con Cristo por medio del agua, porque solamente es la imagen de nuestra purificación. Pero la fe que Dios pone en nuestro corazón es lo que nos une a nuestro Salvador. Esa fe salvadora nos permite creer que no existe otro Salvador, que no existe otro Señor. Esa fe salvadora, mediante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la que nos conduce al arrepentimiento, y al arrepentirnos Dios nos perdona, nos declara justos porque Cristo tomó nuestro lugar. Todo es por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios. Y el Espíritu entonces, una vez que nos ha salvado, nos sella como garantía de que ya somos salvos, y que mientras vamos en este proceso hacia la restauración de todas las cosas y nuestra salvación final, el Espíritu vive en nosotros, nos guía, nos cuida, nos constriñe, nos ilumina, nos acompaña, para que trabajemos nuestra fidelidad e intimidad con Dios, con temor y temblor, y asegurándonos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si usted nunca ha conocido a Cristo como su Salvador, este es el momento de hacerlo. Acepte que Cristo sea su Salvador, podemos ayudarle. Conclusión. El más prolífico escritor del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, en todas sus cartas, nos asegura que somos salvos por la gracia de Dios, que debemos evitar abusar de la gracia, y que debemos ser no solo receptores felices de la gracia de Dios, sino también dispensadores fieles y amorosos de la gracia que nos salvó y que nos permite vivir como salvados. Si usted necesita una congregación donde se predique la palabra de Dios, la verdad, esta es su congregación. Estamos listos a servirle. Que Dios les bendiga.